Ese es el correo que yo les mandé. ¿Ok? Les recuerdo que es uno de mis correos de mis videos publicados, que están públicos, por cierto. No están privados como los de las clases, sino está público, acerca de cómo hacer la topología en el modo físico y el modo lógico. Y aparte de eso, solamente expliqué aquí cómo hacerlo en el modo físico. Señores, el modo lógico tiene que guardar la misma coherencia, tienen que ponerlo bonito, tienen que organizarlo. Yo aquí no lo expliqué, yo aquí me dediqué en el video a hacer la parte física. No toqué la lógica. Ustedes tienen que ir al botón lógico y organizar las cosas que queden coherentes con el modo físico. Es decir, si usted me colocó las sucursales de esta manera y me cableó y me hizo ping luego entre los dispositivos, cuando vaya al modo lógico debe haber unos dispositivos conectados correctamente, organizadamente, para poder entender el modo lógico. El modo lógico tiene que ser coherente con el modo físico. Ok, vamos a la clase de hoy. Es importante recordar que ya vamos en el capítulo 4. Este curso tiene 2 días a la semana, a diferencia del curso de los fines de semana, que es un solo día. Ustedes van más rápido que ellos, no se preocupen, habrán sus respectivos detenimientos. ¿Ok? Hoy vamos a comenzar el capítulo 4. Vamos a ver qué tanto podemos darlo. Me refiero yo a la parte teórica. Va a llegar un punto en donde, bueno, si lo damos completo, bien. Si la siguiente clase pasaríamos al 5. Si no lo damos completo, es porque yo prefiero hacer algo más que tiene que ver con una de las clases que vienen después de este. Bien, acuérdense que para mí es muy importante, mi metodología consiste en aprender haciendo. Aprender haciendo significa que vamos desarrollando las cosas, ya sea en Packet Tracer o ya sea en los cálculos, porque ya pronto vienen los cálculos. El capítulo 5 es un capítulo de conversiones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Si no, bueno, lo que lleguemos hoy, si no se completa la clase, se sigue la siguiente clase, que es el martes que viene. Entonces, vamos a ver. Capa física. Les recuerdo que la clase anterior yo les di el modelo OSI y el modelo TCP/IP. En el modelo TCP/IP se llama acceso a la red. Y en el modelo OSI se llama capa física. ¿Ok? Entonces, el modelo TCP/IP, capa de acceso a la red. Y en el modelo OSI es capa física. Bien, ¿en qué consiste la capa física? Señores, los medios, cables, ondas inalámbricas de las antenas, son los medios que interconectan a los hosts contra los dispositivos de red y los dispositivos de red contra otros dispositivos de red. Es decir, es por medio de los cuales la información pasa a través de una interfaz a otra, de un dispositivo a otro. ¿Ok? Esa es la razón de ser de los medios físicos. ¿Ok? Antes que pueda ocurrir cualquier comunicación de red, debe establecer una conexión física en una red de área local. Obviamente, señores, si no tienes la conexión física, yo no sé cómo vas a transmitir el dato. Esta conexión puede ser cableada o inalámbrica, dependiendo de la configuración de red y obviamente dependiendo del dispositivo. Porque si usted no tiene un dispositivo inalámbrico, no va a poder utilizar, no va a poderse conectar inalámbricamente, solamente de forma cableada. Esto generalmente se aplica si usted está considerando una oficina corporativa o una casa. Mire, no importa la red, eso lo vimos en el capítulo 1, no importa el tamaño de la red, cada uno tendrá sus especificaciones y obviamente les recuerdo que todo el tema de la red es un tema de presupuesto, señores. Sin el presupuesto no podemos armar la red. Conclusión, necesitamos, si es una empresa grande, ¿ok? Necesita un presupuesto para poder hacer una planificación. La planificación se puede hacer siempre y cuando se pueda cubrir con todo el precio de cada dispositivo que se va a colocar, el cableado estructurado, etcétera, etcétera. Bien, bien. En su casa, a menos que usted necesite pasar cables para otra parte de su casa, lo hará. Por lo general en la casa llega el proveedor de servicio a un router inalámbrico que tiene una conexión Wi-Fi que amplía la conexión inalámbrica a toda la casa. ¿Ok? Así es como funciona. Una tarjeta de interfaz de red conecta un dispositivo a la red.
Bien, estamos hablando de las interfaces físicas. Esas interfaces físicas eh, este, vienen sujetas a tarjetas de red que fueron hechas por un fabricante y que están o integradas o sencillamente están externas. Externa puede ser, por ejemplo, el cable UTP. Externa puede ser los puertos o interfaces que tienen físicamente los routers o los switches. Bien. Eh, Interna puede ser una antena, señores. Cuando decimos interna, es una interfaz interna. Interna quiere decir que el circuito integrado está dentro del computador y ni siquiera lo vemos. Por ejemplo, en los teléfonos inteligentes, en las tablets y en las laptops no vemos la antena. La antena por lo general está integrada en la tarjeta madre y por lo tanto ella es la que se va a encargar de conectarse inalámbricamente. Ahora, la, las antenas que sí son exteriores, que son como unos palitos, algunos dispositivos tienen esas antenas, así como por ejemplo también existen antenas USB, que son chiquiticas. Señores, todas estas funciones son interfaces y por lo tanto forman parte de lo que llamamos interfaz de red o tarjeta de red. ¿Ok? Algunos dispositivos pueden tener una sola red, una sola tarjeta de red, mientras que otros pueden tener varias, por ejemplo, cableadas o inalámbricas. Bien, ¿qué quiere decir esto? El router inalámbrico de su casa tiene puertos de switch y tiene antenas de access point. Quiere decir que ahí tenemos dos tipos de interfaces diferentes que forman parte del mismo dispositivo y ambas pueden funcionar al mismo tiempo. ¿Ok? También tenemos, en el caso de los hosts, servidores que tienen tarjeta de red para conectarse a la red, ¿verdad? De forma alámbrica. Y tienen tarjeta inalámbrica también para conectarse. Bien. Pero puede ser que tenga también tarjetas de fibra. Eso existe. En las soluciones de almacenamiento, respaldo y almacenamiento, esas soluciones, eso se llama SAN, Storage Area Network, o red de almacenamiento. ¿Okay? Las redes de almacenamiento, por lo general, son de fibra, porque manejan altísimas velocidades. No tiene nada que ver con la red LAN de las computadoras, es una red LAN paralela que que sirve para lo mismo, para comunicar, pero no forma parte de la red LAN, sino es una red paralela, una red LAN paralela. Bien, ¿qué se transporta a través de los medios? Se transporta bits, señores, en forma de luz si es fibra, en forma de láser si es fibra, eso es luz también. Lo que pasa es que el láser es una luz no visible y el LED es una luz visible. Eh, Impulso eléctrico si estamos hablando de cable UTP o coaxial. ¿Y por qué menciono el coaxial, señores? Porque hay interfaces de radio que se conectan a las antenas. Y cuando una interfaz se conecta a una antena, eso es una interfaz de red que se hace por medio de cable coaxial. Por lo general, las antenas se conectan a cables coaxiales. Bien. Y por supuesto pasan impulsos eléctricos. Obviamente, para las antenas es un impulso de onda de radio el que se transmite para que otras antenas puedan recibir la señal inalámbrica. Pero indistintamente de cómo se transmitió, señores, son ceros y unos lo que se transmite a través de los medios. Es decir, el 1 representa la presencia del impulso, no importa si es onda de radio, luz o electricidad. Y el 0 representa la ausencia de estos, ¿ok? Por lo tanto, se manejan ceros y unos a través de cualquiera de los medios a transmitir. Ok, con respecto a las características, sabemos que forma parte de la capa 1 del modelo OSI y que las instituciones internacionales sin fines de lucro de ingeniería se han encargado de estandarizar a través de investigaciones durante mucho tiempo estas soluciones de implementación de medios. ¿Ok? Véanlo desde este punto de vista. Por esa razón es que podemos comunicar a un host de este lado del mundo contra un host del otro lado del mundo. La razón es muy simple. Tenemos que se estandarizaron las interfaces para funcionar de la misma manera. No importa el fabricante que sea.
pueden trabajar de la misma manera. El cable UTP de este lado del mundo es igual que el cable UTP del otro lado del mundo. Las interfaces de RJ45 son iguales a las interfaces del otro lado del mundo con las interfaces 45. La fibra es la misma. Las ondas de radio son las mismas. O sea, los aparatos tienen la capacidad de entender, entender la información a través de la estandarización y de esa manera puede transmitirse de un sitio a otro, por ejemplo, de un lado del mundo a otro. ¿Ok? Los estándares abordan tres áreas funcionales: los componentes físicos, la codificación y la señalización. ¿Ok? Entonces, con respecto al tema de los componentes físicos, tenemos que hay hardware, están los medios, hay conectores que transmiten las señales que representan los bits. ¿Ok? Esas señales son las que van a pasar a través de los medios. Pero estamos hablando de muchos componentes de hardware y medios, cables o ondas que van a encargarse de transmitir esa señal. ¿Ok? Cada fabricante tiene sus especificaciones para cada tipo de medio que se necesite, por supuesto, señores. Dependiendo del requerimiento que se tenga, uno será más costoso, otro será más económico, pero depende del requerimiento siempre. La codificación, ceros y unos. Entonces estamos hablando de que es la manera en que cada protocolo se va a encargar de convertir la señal digital en ceros y unos, ya sea a través de impulso eléctrico, luz o onda de radio. Eso no importa. El asunto es que él es el que va a codificar a esas señales para que puedan pasar a través de los medios y puedan ser entendidas por las diferentes interfaces que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo, el método de señalización es como se representan los valores de bits 1 y 0 en el medio físico. 1 es presencia de impulso eléctrico o luz o onda de radio, y 0 es la ausencia de los mismos. ¿Ok? El método de señalización varía en función del tipo de medio que se utilice. O sea, obviamente hay protocolos que ya se encargan de lo que vendría siendo la señalización, señores. Yo no les puedo decir a ustedes de qué manera trabaja una interfaz, habría que investigar cómo trabaja en la interfaz físicamente. El asunto es que realmente lo que importa es que funcione y que sea capaz de transmitir la luz, la electricidad o la onda de radio. Y que el otro tenga capacidad de entenderla, por supuesto. Llegamos a un punto muy importante, importantísimo, para mí el punto más importante de este capítulo, porque a veces no entendemos el tema de las conversiones. Y está bien, aquí tienes el ejemplo perfecto que te dice que bit por segundo, ¿verdad? Es la unidad fundamental del ancho de banda. Tenemos también que hay kilobit por segundo, megabit por segundo, gigabit por segundo, terabit por segundo. Sin embargo, entiende una cosa, señores. Siempre hablamos que si de bit, kilobit, megabit, o mejor dicho, no lo decimos así. Le decimos bit, kilobit si lo llamamos así. Ahora, mega le decimos giga y tera. No especificamos normalmente cómo se llama. Quiero que entiendan esto y se lo aprendan de una vez. Con respecto a la transmisión de datos, se llama bit por segundo, kilobit por segundo, megabit por segundo, gigabit por segundo y terabit por segundo. Ahora, si estamos hablando de unidad de almacenamiento, es decir, el disco duro, el pendrive, la memoria flash, la nube, ¿ok? El nombre cambia. Es para que comprendan esto. ¿A dónde voy con todo esto? Hay que entender que tenemos que manejar la misma unidad. No podemos manejar unidades distintas. ¿Y a qué me refiero? La capacidad de almacenamiento de un disco duro, de un pendrive, de una nube, ¿ok? Se mide en este caso, megabyte, ¿ok? Byte, kilobyte, gigabyte y terabyte. No es lo mismo byte que bit, ¿ok? Tienen unidades distintas. Vamos un momento acá, vamos a buscar el tema de la unidad para hacer una conversión y podamos ver de qué estoy hablando. Aquí está, de bit a byte. Vamos a ver la calculadora. Bien, un bit son 0,125 bytes. Bien, es decir,
Si las interfaces, la medida que dan es en bit, usted va a trabajar en bit. Si la interfaz, la medida la da en kilobit, usted va a trabajar en kilobit. Si la da en megabit, va a trabajar en megabit. Vamos a suponer que no sea de esa manera. Usted quiere pasar de mega a bit o a kilobit. Ok. Ponemos aquí. Megabit. Y yo quiero decir que son, por ejemplo, eh, el ancho de banda de mi servicio de fibra óptica son 50 megabits. 50 megabits. ¿Ok? Me da un número enorme con respecto al tema de los bytes. Porque no estamos hablando en el mismo idioma, señores. Megabit es una cosa. Esto es unidad de transferencia. O sea, cuando a mí me dieron el servicio de fibra, me dijeron que si quería comprar 50 megas. Señores, son 50 megabits por segundo. ¿Ok? Lo que se adquirió. No es lo mismo decir 50 megas, ¿ok? A decir 50 megabits. No es lo mismo decir 50 megabytes a decir 50 megabits. Voy a cambiar en este momento, mira, 50 megabytes, coloqué aquí bytes, ¿verdad? De megabyte pase byte. Es un número gigante. Es para que entiendan. ¿Ok? Yo puedo pasar a megabit, disculpen, directamente a kilobit. Y podemos decir, en este caso, que están pasando, que me está ofreciendo un ancho de banda de 50 megabits, ¿ok? Que se refiere a 50.000 kilobits. Eso sí es entendible. Pero si tú me dices 50 megas, y yo no sé de qué me estás hablando, si de unidad de transmisión o de almacenamiento, entonces voy a cometer un error. Porque una película te puede pesar 2 megabytes. Déjame buscar aquí. Eh, Aquí está. Megabytes. ¿Ok? Megabytes, no, esto no tiene lógica. Son 16.000 kilobits. Quiere decir que posiblemente 2 megabytes, perdón, en este caso una película, como gigabytes. Estoy buscando acá. 2 gigabytes, que es una película. Una película que usted guardó en una carpeta. Esto no se entiende. ¿Ok? Esto no se entiende. El tipo de conversión no se entiende. ¿A qué voy con todo esto, señores? Unidad de transmisión es bit. Unidad de almacenamiento es byte. No me confunda una cosa con la otra. Bien, si yo le digo a usted que que Net1 me está ofreciendo un ancho de banda de 50 megas, me estoy refiriendo a 50 megabits, porque es la unidad de transmisión de datos. Unidad de transmisión de datos, megabit. Ahora, la unidad de almacenamiento de datos se llama byte. Y eso es importante entenderlo porque siempre hablamos de mega, los benditos megas. Y no sabemos de qué estamos hablando. Bueno, ya usted está en este curso y vino a aprender de qué estamos hablando con respecto a los megas. Usted se refiere a megabit por segundo. Cuando, por ejemplo, usted dice, ponle saldo al teléfono, porque ya me los comí. Y de ahí usted le coloca un saldo y le dice que el saldo son, en este caso, si no me equivoco, usted le coloca saldo y le dice que el saldo es 1 gigabit por segundo. Eso quiere decir que usted tiene una capacidad máxima de transferencia de datos hasta 1 gigabit por segundo. Pero no puedes pasarte de allí. Cuando tú dices, le puse saldo al teléfono y me dieron 1 giga. Ese giga no es giga, es gigabit por segundo. O sea, tú vas a tener un máximo de transferencia de datos de gigabit por segundo. Ahora, tu saldo dice que te recargaron 1 gigabit. Ok, cuando tú completes la llegada hasta el gigabit, entonces ahí te darás cuenta de que se acabó tu almacenamiento. Cosa como es. No me confundan nuevamente entonces, gigabit por segundo, megabit por segundo, kilobit por segundo, bit por segundo, terabit por segundo con byte.
byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte son unidades de almacenamiento de datos y están en los discos duros, por ejemplo. ¿Ok? Tenemos entonces que, por ejemplo, para entender un poquito más estos 50 megabits de lo que yo estaba hablando de la fibra, el ancho de banda entonces es la capacidad con la cual el medio es capaz de transmitir el dato. Ahora, no malinterpretemos las cosas. Porque usted puede decir que el proveedor de servicio le está dando 2 megabits por segundo, que es un plan bastante económico. Pero la verdad es que por más que sean 2 megabits por segundo, eso es un ancho de banda, una capacidad que puede transmitir el medio, o sea, puede cargar el medio para transmitirlo de un origen a un destino. Pero vamos a entender las cosas bien. El medio está en capacidad de soportar más información de la que aparece aquí. Mucha más información. ¿Ok? Mucha información más pesada todavía. Ahora bien, entendamos que indistintamente de que la información sea pesada, o sea, me refiero a los 2 megabits y todo eso, el ancho de banda que te dieron, eso no va a estar controlado por el medio solamente, eso va a estar controlado por la interfaz de red, señores. La interfaz de red donde usted conecta el cable, eso es lo que va a medir el ancho de banda. El ancho de banda, ok, está bien, la fibra tiene una capacidad altísima de transmitir información. Por ejemplo, la fibra multimodo, que es la fibra para distancias cortas, puede llegar hasta 500, 600 metros. Ok, pero esa no es el ancho de banda. Estamos hablando de que el ancho de banda es lo que te va a dar la interfaz que va a transmitir por esa fibra. Bien, si te dicen que a través de esa fibra se puede transmitir 50 megabits por segundo, ok, tienes un chorro grande por donde puede pasar mucha información. Ahora, si yo te digo que es 1 megabit por segundo, es mucho más pequeño. Y obviamente va a haber cuellos de botella a la hora de transmitir la información hacia, por ejemplo, Internet. ¿Okay? El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir en un lugar de un lugar a otro a un periodo de tiempo determinado. ¿Cuántos bits se pueden transmitir en un segundo? Por ejemplo, por eso es que se llaman kilobit, megabit, gigabit por segundo. ¿Ok? Las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física juegan un papel en la determinación del ancho de banda disponible. Sí, señores, es verdad. Por ejemplo, tú me puedes colocar un ancho de banda de 50 megabits por segundo hacia mí, porque yo soy cliente tuyo. Pero por detrás de ti, tú tienes una plataforma, me refiero al proveedor de servicios, tiene una plataforma que no tiene la capacidad de poder jugar con los 50 megabits por segundo. Entonces resulta que los anchos de banda podrán ser de 50 hacia el cliente, pero hacia el proveedor se cortan y son más pequeños. Hay que entender esas cosas. ¿Ok? Tenemos algunos términos adicionales. Latencia, cantidad de tiempo incluidos los retrasos para que los datos viajen de un punto a otro. Señores, la latencia se refiere a la suma de el retardo que puede haber cada vez que se pasa por una interfaz desde un origen hasta un destino. O sea, vamos a suponer que estemos hablando de un proveedor de servicio y estamos haciendo contacto con un servidor que está en España. Ok. El retardo, en este caso la latencia, es la cantidad de tiempo, incluidos los retardos, ¿verdad? Para los que los datos viajan de un punto a otro, pasando y se cuentan los retrasos generados en cada interfaz de cada router, de cada dispositivo de red que está en el medio. ¿Ok? Porque van a pasar por mucho para llegar de aquí a España, o sea, hay que pasar por varios dispositivos de red. Por lo tanto, cada dispositivo de red está conectado y haciendo que viajen de un lado a otro. Rendimiento. La medida de la transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Bien. El rendimiento en este caso estamos hablando de cuántos bits pudieron ser transferidos a través de los medios en un periodo de tiempo. ¿Ok? Eso se conoce como rendimiento. La capacidad de transferencia útil. ¿Ok? La medida de los datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, los datos bien transferidos son igual al rendimiento menos la sobrecarga del tráfico. O sea, es decir,
hubo una sobrecarga enorme de tráfico. ¿El rendimiento a qué se refiere? A los que pudieron pasar correctamente de un extremo a otro. Eso es lo que llamamos el good put. Bien, la capacidad de transferencia útil. Good put. Cableado de cobre. Bien, señor. Vamos a entender que el cableado de cobre es el más utilizado hoy día por el tema de la flexibilidad. Yo sé que me van a decir, no, mentira, el más utilizado es el Wi-Fi. Mire, señores, las soluciones de redes han pasado de alámbrica a inalámbrica. Bien, sin embargo, quiero que entiendan una cosa. La manera de poder llevar el servicio a esos access points o dispositivos Wi-Fi, ¿verdad? Es a través de cableado estructurado, o sea, cableado físico. El cableado estructurado UTP de red interna es el que puede llevar esas redes a funcionar bien y esos access points podrán ser conectados a esas redes físicas y ahí podrás tú gozar de tu Wi-Fi. Pero señores, la información pasa por cable de cobre primero que nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen varias ventajas. Como por ejemplo, son susceptibles a la distorsión gracias a la interferencia electromagnética y la radiofrecuencia. ¿Ok? Entonces, es para que entiendan que a medida que va pasando la información a través del medio, se va debilitando de origen a destino. Aparte de eso, la interferencia electromagnética afecta directamente a esa transmisión, así como el ruido. ¿Bien? ¿Cómo se resuelve el problema? Primero cumpliendo estrictamente las longitudes del cable. O sea, las medidas, si te dicen que el cable UTP no debe pasar de los 100 metros, entonces por favor haga caso y no lo pases de 100 metros. Si te dicen que la fibra óptica multimodo puede llegar hasta 530 metros de longitud, no puede pasar de esa medida. Claro, tú dirás, bueno, pero si coloco un repetidor en el medio, ¿no podremos expandir la señal? Claro, si colocas un repetidor en el medio, siempre y cuando el cable UTP, por ejemplo, que son 100 metros, no llegues a los 100 metros, no superes los 100 metros, ¿ok? Porque si superas los 100 metros vas a tener un problema grave con respecto a la transmisión. Puedes llegar al extensor de información, ¿verdad? Puede ser un switch físicamente y el switch se encargará de alimentar nuevamente el punto eléctrico para poder enviarlo por otro cable. Cosas como esas pueden hacerse. Sin embargo, hay que estrictamente cumplir los límites de la longitud del cable para que no haya atenuación. Algunos tipos de cable de cobre también mitigan o resuelven el problema de la interferencia electromagnética y la radiofrecuencia, ¿ok? Mediante el uso de algún blindaje metálico o conexión a tierra. El blindaje metálico es el que cubre el cable. En la conexión a tierra es una conexión hacia una malla que se encuentra debajo de las obras civiles, me refiero yo, clavado bajo tierra, y eso va a ayudar a hacer tierra, es decir, poner en contacto a la energía estática contra la tierra para que escape por allí y no averíe a los aparatos eléctricos porque pueden quemarlos. Algunos tipos de cable de cobre mitigan la radiofonía girando los cables de par de circuitos opuestos juntos, tal y como lo hace el cable UTP. Bien, vamos a ver el cable UTP. Cable UTP se refiere al par trenzado, ¿ok? En este caso, UTP es par trenzado, en este caso es sin escudo. Y está el par trenzado con escudo. El escudo se refiere a la protección externa. En este caso no la tiene, solamente tiene la goma externa, esto que está aquí abajo azul. Esta es la goma externa que cubre el cable UTP. En este caso tenemos la goma externa también, pero tenemos una protección que es una capa, que es un escudo, que rodea a los cables UTP. Bien, a los pares, rodea a los pares. ¿Y qué son los pares? ¿Y qué es el cable UTP? El cable UTP es el cable más utilizado en redes porque una característica favorable que tiene de su parte es que es flexible, a diferencia del coaxial. El coaxial es el cable que utiliza por lo general la televisión por cable. ¿Qué pasa con el cable? Bueno, televisión por cable y las antenas.
¿Qué pasa con el cable coaxial? El cable coaxial es duro, ¿ok? No es tan flexible como el UTP. El UTP puedes montar una red LAN tranquilamente, puedes pasar el cable sin ningún problema. Él es flexible y puedes adaptarlo a las zonas, ¿ok? Eso es lo mejor del cable UTP. El cable UTP también tiene 4 pares, como lo estamos viendo, y esos pares, miren que están como enredados. La razón por la que están enredados es precisamente para resolver el tema de la diafonía. ¿Y qué significa eso? Los cables, cuando están en línea recta, generan campos electromagnéticos. Cuando los giras físicamente, ellos anulan los campos electromagnéticos. ¿Bien? Siempre hay una cantidad de campos electromagnéticos, pero es menor. Eh, En el caso del cable coaxial, tiene una protección externa, pero es mucho más sólido y duro que el cable UTP. El cable UTP hay para exteriores e interiores y evidentemente ese cable UTP, el de exteriores, por supuesto, es más costoso y se utiliza para postes o situaciones externas donde haya presencia directa de luz solar. ¿Okay? Par trenzado sin blindaje. Bien, el mismo que les acabo de decir. Eh, es el medio de red más común. Termina con un conector RJ45, ya lo vamos a ver. Conecta los hosts con dispositivos de red intermediarios. Ya sabemos que los hosts se conectan contra los dispositivos de red a través de ellos en una red de área local, red LAN. Características claves del el par trenzado sin blindaje. La cubierta exterior protege a los cables de cobre del daño físico. Esta cubierta de plástico que está acá. Los pares trenzados protegen la señal de la interferencia, es decir, el electromagnetismo se anula gracias a los pares trenzados. El aislamiento de plástico codificado por colores, aísla eléctricamente los cables entre sí e identifica cada par. Otra ventaja que tiene es que identifica cada par para poder configurarlo a la hora de armar lo que se llama el conector RJ45 de red. Ok. El pan trenzado blindado, en este caso estamos hablando de que es un cable mucho más costoso, pero es un cable que nos protege contra el ruido. Es mucho más difícil de instalar que el UTP, ¿ok? Porque evidentemente es más grueso, es más duro, es menos flexible. Termina también con un conector de RJ45, interconecta los hosts con dispositivos de red intermediarios. Bien, eso podría ser, pero mire, normalmente el blindado se utiliza en exteriores. En exteriores porque hay que proteger más al cable. Ahora bien, otra razón por la cual usted puede usarlo. A lo mejor en una planta, me refiero yo en una planta de fabricación de algún tipo de producto, en las operaciones de fabricación, a lo mejor los cables de red pasan cercanos a maquinaria. Si pasan cercanos a maquinaria que generan ruido, ¿ok? Es importante usar estos partrenzados blindados para evitar que el ruido afecte a nuestras señales que pasan a través de los pares. ¿Ok? Tenemos el mejor conocido por ustedes, cable coaxial, que es el cable de televisión por cable. Bien, estos cables siguen existiendo y siguen siendo utilizados hoy día. Pueden ser utilizados a través de conexiones de CCTV, circuito cerrado de televisión. Puede ser utilizado a través de ellos. Puede ser también que a lo mejor ya no lo utilices, pero haces un cambio de algo que se llama video balloon a cable UTP y puedes pasar señales de información a través de ellos. Ellos que hacen un streaming de video si se trata de televisión por cable, pero en el caso de los routers, ellos transmiten impulsos eléctricos para enviar los ceros y los unos a través de ellos. Una ventaja que tiene el cable es que es casi muy difícil de dañar. Una desventaja es que no es flexible. ¿Okay? Tenemos que tener una cubierta de cable exterior para evitar daños físicos menores. Una trenza de cobre tejida o lámina metálica que actúa como el segundo cable en el circuito y como un escudo para protección de interno. Una capa de aislamiento plástico flexible, que esta que está acá. Se utiliza un conductor de cobre para transmitir las señales electrónicas, esta que están acá. Pero existen diferentes tipos de conectores, señores. Depende del requerimiento. Pero usted no va a ponerse a inventar. Usted cómo elige
el conector que va asociado a un cable coaxial, dependiendo de para qué va a usar el aparato. Señores, yo puedo conectar cámaras, yo puedo conectar routers, yo puedo conectar televisores con cable coaxial. Necesito primero conocer el puerto, necesito conocer la interfaz donde voy a conectar ese cable para poder adquirir los conectores. Yo no puedo inventar poner cualquier conector porque me provocó colocarlo y ya. Yo tengo, antes de ponerme a inventar, tengo que ver cuál es la conexión de red que tiene el dispositivo para yo comprar el conector asociado a ese. Hoy día se utiliza más que todo cable UTP para las cámaras, ¿bien? Las cámaras IP. Hay cámaras que pueden usar UTP también gracias a los videoballoon que convierten de coaxial a UTP, ¿ok? Y puedes tener una red de circuito cerrado de televisión magnífica. Sin embargo, en este ejemplo que estamos dando, quiere decir que este tipo de conector, este N-Type, puede ser para un router. Sí, señores, las interfaces de router utilizan dos conexiones para mantener lo que vendría siendo el servicio de red. Ahora bien, si tú das de eso, si tienes por ahí DirecTV, tú verás que la antena se conecta al DVR a través de dos cables, uno positivo y uno negativo, de coaxial. Bien, pero vuelvo y repito, tenemos que levantar información acerca de lo que necesitamos hacer para poner a funcionar la red. Es decir, no puedo inventar cómo voy a conectar algo. Tengo que saber hacerlo. Y si no lo sé hacer, tengo que levantar información de cómo lo puedo hacer. ¿Ok? Bien, las propiedades del cableado UTP. Tiene 4 pares de alambre, estos 4 que están acá, codificados por colores trenzados y encerrados en una funda de plástico flexible. No se utiliza blindaje. UTP se basa en las siguientes propiedades para limitar la diafonía. Cancelación. Cada cable en un par de cables utiliza polaridad opuesta. Es decir, cada par es un negativo y un positivo. Un cable es negativo, el otro es positivo. Están retorcidos juntos y campos magnéticos efectivamente se cancelan entre sí y fuera del el impulso eléctrico y el ruido. Variación en giros por pie en cada cable. Cada cable se retuerce una cantidad diferente, lo que ayuda a evitar la diapasón entre los cables en el mismo cable. Es decir, cada cable tiene ustedes ven esta trenza que está enredada aquí. Cada uno de ellos tiene una cantidad menor y otra mayor de giros. La idea es evitar el electromagnetismo entre los 4 pares. Bien, los estándares que existen. Bueno, a mí me da pena nombrarle estos, porque ya saben que los cables tienen que tener una estandarización, pero de eso se encargan las instituciones internacionales como la TIA e IA, ¿ok? Y ellos crearon unas normas que son la 568A y la 568B, que es como se arman los conectores de RJ45. Bien, los tipos que permite dar esta estandarización, el tipo de cable, la longitud del cable, los conectores, las terminaciones de cable y el método de prueba que se va a usar para esos cables. Bien, gracias a ese estándar 568. Ahora bien, los estándares eléctricos para el cableado de cobre son establecidos por la IEEE, que calienta el cable de acuerdo con su rendimiento. Entre los ejemplos se encuentran las siguientes categorías. Señores, la categoría 5E, que es la más conocida por todos nosotros, hoy día, a pesar de que puede servir para las redes, lamentablemente puede ser alterada por la radiofrecuencia. ¿Ok? Que quiere decir que principalmente se utiliza para circuitos cerrados de televisión, en la 5E. ¿Ok? Cable UTP 5E. Es utilizado más que todo para, streaming de video en el circuito cerrado de televisión. Entonces, ¿cómo quedaron las redes LAN entonces? Si la red de cámaras quedó con el 5E, ¿cómo quedaron las demás? Señores, quedaron con 6A y hay otras más después de esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen ellas? Sencillamente, lo que hacen es que esas categorías le dan
características especiales a cada cable y lo hacen mucho más robusto con respecto a la interferencia, ya sea radioeléctrica o de ruido, eléctrica, electromagnética o de ruido. Bien, esto, señores, que ustedes ven aquí es un RJ45, conector RJ45 que va en los extremos del cable UTP para conectar a los hosts contra ellos. ¿Ok? Resulta que tenemos que tener una excelente manera de ensamblar a esos cables. No se preocupen, lamentablemente no puedo darles la demostración del cableado, pero en vista de que esta clase será subida entre hoy y mañana, no les prometo nada porque estoy trabajando en este momento. El día de hoy no les prometo la clase, pero sí se las prometo para mañana. Hay unos videos que van a acompañar a esta clase cuando yo la suba. Algunos de esos videos les van a enseñar a armar un cable RJ45 y les va a enseñar a armar también un jack. Esto se llama jack. Esto es el punto de red, ¿ok? En la pared. El punto de red que llega a la pared se llama el UTP. En el UTP es que van a llegar, la red de la empresa se va a expandir y vas a poder conectar con cable UTP, aquí un conector y el otro conector va en la interfaz de tu computadora para que tú puedas conectar, ¿ok? Entonces, es importante saber que este conector que está acá tiene unos pines acá que los ven afuera y esto se arma de una manera que tienes que trabajar con el 568A y con el 568B, dependiendo de la necesidad que tengas. Es la manera en que tú configuras el cable, gracias a los par trenzados que hay aquí, que son estos cablecitos que están acá. Ah, importante, un cable no puede quedar así, señores. Se puede romper o se pueden salir de aquí. No puede quedar afuera. Tiene que quedar pisando el cable de plástico, de esta manera, para que no se salga, no haya problema de que se salga el conector. Entonces tenemos las normas 568A y 568B. Ok, ¿cuándo vas a usar un conector RJ45 568A de un lado y 568A del otro? O 568B de un lado y 568B del otro. Señores, eso lo llamamos cable directo. Bien, cable directo. Y los cables directos sirven para interconectar host contra switches y switches contra routers. Repito, los cables directos, es decir, los que tienen conectores 568A y 568A, o otro cable se conecta con 568B de un lado y 568B de otro lado, se conoce como cables directos y sirven para conectar host contra switches y switches contra routers. Bien, ok, adicionalmente a eso, esta es la configuración. Blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, marrón, marrón. Esa es la norma 568A. 568B es blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón, marrón. Ahí tienen las dos configuraciones que pueden haber. Entonces, esas dos configuraciones que tenemos se basan en que los pines, me refiero a estos pines que están acá, ellos se clavan gracias a una herramienta llamada crimpeadora. Se clavan en los cables cuando usted los organiza de esta manera. Se clavan y por lo tanto, como se clavan, ellos hacen contacto. De esa manera pueden pasar la electricidad, los impulsos eléctricos a través del RJ45 interconectando a la tarjeta de red o la interfaz de tarjeta de red contra el cable. Bien, gracias a los conectores. Ahora bien, ¿cuáles son los pines que envían información y reciben información? Los pines son el 1, el 2, el 3 y el 6. El 1, el 2, el 3 y el 6. Repito, los pines que transmiten información son el 1, el 2, el 3 y el 6. El 1, el 2, el 3 y el 6. Ahora, usted dirá, ¿para qué sirven entonces los demás cables? Bueno, azul y blanco azul, cuando estamos hablando de
red, azul y blanco azul sirven para hacer tierra. ¿Ok? Blanco, marrón y marrón sirven para hacer tierra. Ahora bien, entendamos esto. Hay una opción llamada Power over Ethernet, que significa que las interfaces de los switches tienen la capacidad de enviar impulsos eléctricos para encender a través de los pines 7 y 8 a los dispositivos. ¿Cuál es el dispositivo? Usted no puede prender un servidor, usted no puede prender un laptop, usted no puede prender equipos grandes, pero puede prender equipos pequeños, como por ejemplo access points, teléfonos IP, cámaras. Aparte de esos tres, hoy día existe el Internet de las cosas. Usted puede encender ciertos dispositivos sensores, por ejemplo, el sensor de medición de temperatura, puede encender tranquilamente con el cable UTP. Claro, todos los dispositivos vienen con las dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Cable UTP o transformador. Supongamos que usted tenga una red que no tiene Power over Ethernet, es decir, no puede pasar corriente a través de los cables 7 y 8. Entonces, como no puede pasar corriente a través de esos cables, cuando me refiero a corriente son hasta 9 voltios. Aclaro, porque usted dirá, oye, ¿se puede encender una laptop? No, la laptop necesita de 19 a 24 voltios para poder encender. Aquí estamos hablando de aparatos que solamente requieren 9 voltios para poder emprender, más nada. De 9 a 12 voltios, más nada. Una laptop necesita de 19 a 24 voltios para poder prender. ¿Ok? No son lo mismo. Entonces, depende de un switch que es Power over Ethernet para poder encender a los dispositivos. Es decir, el switch es costoso. No todos la mayoría de los switches no vienen con la opción de Power over Ethernet. Por lo tanto, eso no es para todas las redes. Las redes que tengan la capacidad económica, es decir, tengan dinero para poder pagar el presupuesto que se les envió, esas redes son las que van a poder manejar el tema de Power over Ethernet. Hay dispositivos small business pequeños, como por ejemplo los MikroTik, que tienen una interfaz para Power over Ethernet. Ok, si tienes una interfaz para Power over Ethernet, es porque tú vas a conectar ahí un teléfono IP. Ok, porque hay ciertos routers que funcionan también como central telefónica. Bien, en este caso el Power over Ethernet, si es uno solito, oye, es para solamente conectar un teléfono para que encienda, más nada. Lo demás se encarga el router de sincronizar, etcétera, etcétera. De resto es para que puedan entender todo lo que tiene que ver. Ahora, hay otro cable que viene después del directo. Hay un cable que se llama cruzado. El cable cruzado, un extremo es 568A y el otro extremo es 568B. ¿Y para qué sirve el cable cruzado? El cable cruzado conecta una interfaz de switch contra la interfaz de otro switch, o una interfaz de router contra otra interfaz de router, o una interfaz de un computador con otra interfaz de otro computador. Es decir, computador con computador, switch con switch, router con router. Para eso son los cables cruzados. ¿Ok? También tenemos un cable adicional que se llama cable de consola. El cable de consola es aquel que yo les demostré a ustedes hace dos clases. Ese cable de consola va a servir para configurar inicialmente a un dispositivo de red. Bien. Ok. Los dispositivos hoy día no necesitan, los de hoy día, los nuevos. No es un equipo de hace 10 años, ese no. Uno nuevo. Los equipos de hoy día cruzan sin necesidad de que coloques cable directo o cruzado. Ellos determinan cuáles son los pines 1, 2 y 3 y envían y reciben información. Cableado de fibra óptica. Bien, ¿cuáles son las características o propiedades del cableado de fibra óptica? Primero, que no es tan común, a pesar de que ahorita hay mucha fibra, aclaro esto. A pesar de que ahorita hay mucha fibra óptica en los proveedores de servicios que están en la calle para darnos el servicio de internet, yo quiero que entiendan algo muy importante, señores. La fibra óptica es un tema de presupuesto. Si tú comparas el proyecto de fibra óptica con el proyecto de UTP, los precios son brutales. ¿Ok? Quiere decir que no es lo mismo montar una red LAN con cable UTP que montar una red de fibra del proveedor de servicio. Esto es súper costoso. ¿Ok? El gasto involucrado es enorme. Entonces,
es mucho más común ver una red de cable UTP que una red de fibra. Es ideal para algunos escenarios de redes, como por ejemplo, el proveedor de servicio de Internet, Net1 y Fibex, y otros más por allí, necesitan pasar fibra óptica a través de los postes, a través de las azoteas, de los cuartos de cableado de los edificios, etcétera, etcétera, o en las casas, pasarlo por el techo para poder llevar el servicio de fibra óptica desde las sucursales de los proveedores hasta las casas. Esto no es normal, señores. Este cableado de fibra óptica es súper costoso. Las herramientas, la fibra óptica, el medio, los conectores, los dispositivos de red, etcétera, etcétera, son costosos. Son menos susceptibles a atenuación y completamente inmunes a electromagnetismo y radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque no son afectados por ninguno. Ellos transmiten son luz. Ellos no transmiten impulsos eléctricos, por lo tanto no hay ningún tipo de problema. Están hechos de hebras flexibles y extremadamente finas de vidrio muy puro. Hay que tener mucho cuidado porque se puede romper. ¿Okay? Si lo rompe, lo puedes dañar. Utiliza un láser o LED. El láser es para distancias largas, o sea que es luz no visible. El LED es luz visible y es para distancias cortas, para codificar bits como impulsos de luz. El cable de fibra óptica actúa como una guía de onda para transmitir luz entre los dos extremos con una mínima pérdida de señal, que de paso va a mucha velocidad y no se atenúa tan rápido como el impulso eléctrico. El impulso eléctrico puede llegar hasta 100 metros de longitud de cable UTP. En cambio, la fibra puede pasar de 10.000 kilómetros o puede ser una fibra multimodo o corta de 600 metros, 500 metros. ¿Ok? Depende de lo que sea. Pero son a alta velocidad. Las interfaces, por supuesto, son las que transmiten datos a alta velocidad a través de la fibra óptica. Fibra monomodo. Son para distancias largas. Bien, se dan cuenta de que el núcleo es un núcleo muy puro, de fibra muy pura. Bien, utiliza costosos láser en cada extremo para transmitir la señal. ¿Ok? Y son para largas distancias. Bien. Lo que llamamos el cable multimodo son para distancias cortas. Fíjate una diferencia. A pesar de que parecen iguales, este es tan puro que solamente manda la señal de forma recta a través de él. En cambio, el multimodo refracta la señal, es más económico que este, pero es para distancias cortas, puede llegar hasta 550 metros, ¿ok? Pueden manejar hasta 10 gigabits por segundo o más, ¿ok? Tiene un núcleo más grande, utiliza LED que es más económico que el láser, o sea, utiliza luz visible. En cambio, esta utiliza luz invisible que es el láser. Los LED transmiten diferentes ángulos que son refractados y pueden pasar a través del cable. ¿Ok? La dispersión se refiere a la extensión de los pulsos de luz con el tiempo. El aumento de la dispersión significa una mayor pérdida de la intensidad de la señal. Cuando estamos hablando de la fibra multimodo, tiene una mayor dispersión que el monomodo, con una distancia máxima de cable de multimodo es de 550 metros, cuando el monomodo puede llegar hasta 10.000 kilómetros. ¿Ok? Hoy día, las tecnologías que se utiliza en la actualidad. Bueno, la verdad es que la fibra óptica se utilizó principalmente en redes empresariales. ¿Por qué? Porque era muy costoso. Ahora bien, hoy día existe algo que se llama fibra hasta la casa. Hoy día tenemos fibra desde el proveedor de servicios, pasando por el poste y por toda la ciudad, hasta nuestros hogares, ¿ok? Ellos parten de unos distribuidores que están en la ciudad. Esta fibra hasta el hogar, ¿ok? Proporciona servicios de banda ancha, pero banda muy ancha, como les dije. El mío en este momento es de 50 megabits por segundo, ¿ok? Siempre están activos hogares y empresas pequeñas. Y les digo algo, a una empresa pequeña o a una empresa mediana le va bastante bien el servicio. Ahora, va a depender el servicio de la cantidad de usuarios y servicios internos que tengas, o sea, las intranet
o servicios que estés tratando de transmitir información dentro de la empresa. Bien, obviamente porque la fibra óptica podrá ser un ancho de banda mucho mejor, pero eso no quiere decir que es lo mejor de este mundo. Sí, hay mucho tráfico de red, obviamente esa fibra óptica va a sufrir este, eh, pasando información a través de ella, porque evidentemente también se generan los cuellos de botella en la fibra óptica. No es que no existe, señores. Una cosa es que ya sea inmune al electromagnetismo y otra cosa muy distinta es que los datos puedan salir todos a través de ella. Son anchos de banda más grandes que permiten más velocidad, pero eso no quiere decir que es ilimitado. Redes de larga distancia, por supuesto, señores, si los proveedores de servicios están ubicados en otros países a través de las fibras ópticas marítimas, o sea que van debajo del océano, del mar, de los mares que están alrededor de, de los países y de los continentes, esas redes de larga distancia submarina, ¿ok? Sirve para interconectar países y continentes. Bien. También existen redes de larga distancia utilizadas por proveedores de servicios para conectar con países y hasta ciudades dentro de del mismo país. ¿Ok? Esto que está acá son los conectores de fibra óptica. Para poder adquirir algún conector de fibra óptica tenemos que saber dónde se va a conectar la fibra primeramente. Si usted no sabe dónde se va a conectar la fibra, señores, no se ponga a inventar a comprar conectores hasta que usted no tenga seguridad. Esto es sumamente costoso. Esto que está aquí son cable patch core de fibra, ¿ok? Que conectan a las interfaces de los routers con las interfaces de otros routers o interfaces de switches, ¿ok? Son o de monomodo o de multimodo, ¿ok? Puede ser de cualquiera de las dos. Aquí tenemos esta que es multimodo, esta que está aquí que es monomodo. Esta en este caso es monomodo, perdón, multimodo. Aquí está multimodo. Y esta es monomodo. Hay una diferencia. Las monomodos son amarillas y las multimodo son anaranjadas. Quiere decir que las multimodos son para corta distancia y las amarillas son monomodo que son para largas distancias. ¿Ok? Una cubierta amarilla es para cables de fibra monomodo y anaranjada para los cables de multimodo. Muy bien. Tenemos el tema de las características y las diferencias aquí que estamos comparando a la fibra contra el cable UTP. Entonces, esa fibra y ese cable UTP está comparado para ver qué es lo mejor y qué es lo peor. Pero eso depende del requerimiento. Usted no me puede comparar una red LAN con una red WAN. La red WAN necesita fibra óptica para poder llevar a todos los clientes la información desde la infraestructura de los clientes hacia el internet o a la transferencia de datos hacia el destino que sea. En cambio, el cable UTP lo puedo usar tranquilamente dentro de una red LAN sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la diferencia? Que el cable UTP tiene una limitación de ancho de banda. El ancho de banda, estamos hablando de que el cable UTP va desde 10 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo. En cambio, el cable de fibra óptica puede ir desde 10 megabits por segundo hasta 100 gigabits por segundo, que es bastante, señores. Si les digo que la fibra óptica la que ofrece el servicio más alto, que es de Net 1, es de 200 megabits por segundo. Eso está por debajo de los 100 gigabits por segundo. ¿Ok? Porque son interfaces de fibra. Las interfaces de fibra pueden llegar hasta 100 gigabits por segundo. La distancia del cable UTP no puede superar los 100 metros. Porque entonces va a haber debilidad de la señal. En cambio, en el caso de la fibra, de la fibra óptica, puedo llegar a 100.000 metros. ¿Ok? 100.000 metros. Estamos hablando aquí de 100 kilómetros. 100.000 metros. Déjame ver si estoy en lo correcto. Estamos hablando de 100 kilómetros, correctamente.
La inmunidad contra el electromagnetismo y el ruido. En el cable UTP es bajo, pero existe. Es bajo, pero existe. Porque está creado, fabricado para aguantarlo, pero existe. ¿Ok? O sea, se puede ver afectado por el electromagnetismo y el ruido. En el caso de la fibra óptica es totalmente inmune porque se transmite luz, no impulso eléctrico. Peligros de eléctrico. Me refiero a que se quemen los aparatos porque puede entrar energía eléctrica a través de los cables. Con el cable UTP es bajo, pero posible. Así que hay que tener cuidado. En la fibra es totalmente inmune porque por ahí se transmite luz, no impulso eléctrico, ¿ok? Pura luz. Los costos de los medios de comunicación y colaboración de los dispositivos UTP son más bajos. Con el cable de fibra óptica son altísimos. ¿Se necesitan habilidades de instalación? Sí. Conocimiento en el caso de fibra óptica, muchísimo. En el cable UTP se necesita conocimiento, pero no tanto. Precauciones de seguridad. Puede ser baja con respecto al UTP y con respecto al cable de fibra óptica es altísima con respecto a las precauciones de seguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? En instalación. Si lo peor que te puede pasar a ti es que el UTP no se quede conectado a algo que no esté generando mucha corriente y puedas quemar un equipo, ¿está bien? Pero en el caso de la fibra óptica es tóxica, señores. Hay que tener cuidado con la fibra óptica. Que no se le parta en el dedo, que no se le quiebre en el dedo porque puede traer problemas de salud. Los medios inalámbricos, los cuales nos encantan, porque vamos a estar claros, nos encantan los medios inalámbricos. ¿Ok? Con respecto a esos medios inalámbricos, tenemos un detalle especial. Esos medios son los que nos facilitan la movilidad. La razón por la que el Wi-Fi es tan popular, el 3G, 4G, 5G es tan popular, es porque nos permite la movilidad. Yo puedo tener el aparato, teléfono, tablet, laptop en las manos y sencillamente puedo moverme con él. ¿Ok? Lo que necesito es una buena batería. Bien. Transporta señales electromagnéticas que representan dígitos binarios usando frecuencias de radios o microondas. Esto proporciona la mejor opción de movilidad. Ahí lo tienen, movilidad. Los números de conexión inalámbrica siguen aumentando. Claro, señores, ahora que llegó el 5G, los proveedores van a tratar de migrar a esa tecnología y aparte de eso, los hosts deben manejar la misma tecnología 5G para poder pasar información. Algunas de las limitaciones de la tecnología inalámbrica son el área de cobertura, ¿ok? Con respecto a la cobertura del área que la antena pueda abarcar. Eso quiere decir que el área de cobertura va a depender de potencia para poder llegar lo más lejos posible. Pero no crean que todo es la potencia que le van a poner a la antena para llegar lo más lejos posible con el área de cobertura. También depende de la interferencia. ¿Y de qué depende la interferencia, señores? De los obstáculos que pueden hacer. A ver, pueden haber dos tipos de obstáculos. Puede ser ruido, puede ser electromagnetismo o puede ser un obstáculo físico. Señores, si yo tengo un edificio o un árbol atravesado en la línea de vista entre mi antena y el host que estoy conectando, sencillamente no va a haber comunicación. ¿Por qué no va a haber comunicación? Simple, porque hay un objeto físico atravesado en el medio y no hay línea de vista para que la onda de radio o el microondas pase directo. Eso es lo que tienen que entender. Aquí la línea de vista quiere decir que la onda de radio va en sentido directo. Y ustedes dirán, bueno, pero hay diferentes tipos de señales. Hay señal directa que es de la que está hablando, ¿okay? Pero también hay otro tipo de señales. Por ejemplo, las áreas de cobertura por lo general son ovaladas, ¿ok? Y lo que quiere decir con esto es que puede ser una cobertura circular. Señores, circular no significa que no pueda haber un objeto obstruyendo o obstaculizando la comunicación. Puede existir, puede existir. Y cuando existe el objeto obstaculizando esa comunicación, entonces tenemos un conflicto. Porque no va a haber línea de vista entre la antena y el dispositivo que se quiere conectar. ¿Ok?
Seguridad. La cobertura de comunicación inalámbrica no requiere acceso a una cadena física de medios. Es decir, no requiero cables para conectarme, sino onda inalámbrica. Por lo que quiere decir que cualquiera puede conectarse y afectar a los demás. Señores, hay que tener cuidado con respecto al tema de seguridad. Por ejemplo, no le entregue la contraseña de su Wi-Fi a sus amigos, por ejemplo. ¿Ok? Las redes de área local inalámbricas de medio compartido funcionan en semiduplex, o sea, half duplex. Métaselo en la cabeza. Las redes inalámbricas funcionan en half duplex. De todas maneras, eso lo veremos otra vez nuevamente. Pero es importante que se acuerde de esto. Pregunta de examen. Las redes inalámbricas funcionan en half duplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. Half duplex significa, señores, que usted puede utilizar el medio inalámbrico para enviar en un periodo de tiempo y recibir en un periodo de tiempo. Pero tú no puedes enviar y recibir cada vez que quieras, sino que la interfaz del Access Point te va a dar un tiempo a cada host conectado a él para que transmita y un tiempo para que reciba. ¿Ok? Muchos usuarios que acceden a la red inalámbrica simultáneamente resultan en un ancho de banda reducido para cada usuario. Claro, porque el medio inalámbrico tiene un ancho de banda específico que jamás va a superar al UTP. ¿Ok? Todavía no lo ha superado. Por más que exista por ahí el 5G, todavía el 5G no ha superado la capacidad del UTP, me refiero al cable físico. Entonces, por lo tanto, el ancho de banda está compartido y limitado, está limitado, dependiendo de la cantidad de hosts que se conecten a ese access point. Entonces, ellos podrán utilizar o no la comunicación con el dispositivo. Bien. Tipos de medios inalámbricos. Ok, chévere. En este caso, los estándares de la industria IEEE y de las telecomunicaciones para comunicaciones de datos inalámbricas cubren tanto el enlace de datos como la capa física, es decir, la capa 1 y la capa 2 del modelo OSI. Capa 1, capa física, capa 2, capa de enlace de datos. En cada uno de estos estándares, las especificaciones de la capa física dictan que el método de codificación de datos a señales de radio, frecuencia e intensidad de la transmisión, requisitos de recepción y decodificación de las señales, diseño y construcción de las antenas. ¿Ok? Como ellos abarcan todo eso, no se preocupen, la IEEE se va a encargar de estandarizar para que los fabricantes usen esos estándares para crear sus productos. ¿Ve? Quiere decir que en todas partes del mundo te vas a poder conectar contra el mismo tipo de antena. ¿Bien? Ahora, si te conectas a una antena diferente, a un servicio diferente, ahí sí no va a haber comunicación. ¿Ok? El más popular, Wi-Fi, mejor conocido como el IEEE protocolo número 802.11, que es la tecnología de redes inalámbrica popular, más popular en este momento. Gracias al Wi-Fi todos nos conectamos inalámbricamente desde nuestras casas y nuestros trabajos. El Bluetooth, que no me lo discrimine. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que el Bluetooth es lento. Sí, es lento. Y no puedes alejarte tanto. Tiene que haber línea de vista cercana. Es 802.15. Es un estándar de red inalámbrica para áreas personales. Es decir, personal significa que los dos dispositivos están en el mismo sitio y nos vamos a conectar entre los dos directamente. WiMAX, utilizado como una topología punto multipunto para proporcionar acceso inalámbrico de banda ancha, por ejemplo, a las casas, ¿ok? O a las urbanizaciones, donde tenemos varias conexiones de casas, puede tener una organización, un WiMAX. En Colombia existe el WiMAX como proveedor de servicio y alimenta a varias áreas. Quiero que entiendan una cosa, señores. Cada una de estas soluciones tiene una antena distinta y un protocolo distinto. ¿Todos están integrados en los aparatos? Sí, puede ser. O puede ser que tengas que comprar una antenita para poder trabajar una de ellas. Pero lo que sé seguro es que la antena de Wi-Fi no la vas a poder usar para WiMAX. La de WiMAX no la vas a poder usar para Bluetooth. La de esta no la puedes usar para Zigbee. Zigbee, ¿qué es? Es un estándar nuevo, moderno, 802.15.4, utilizado para baja velocidad de datos y bajo consumo de energía.
principalmente para aplicaciones de Internet de las cosas. Me refiero a que los dispositivos de Internet de las cosas deben comunicarse contra otros dispositivos para poder funcionar. Por ejemplo, un sensor de temperatura debe comunicarse contra el servicio contra incendios, ¿ok? Y puede usar el servicio de Zigbee, que es un protocolo distinto configurado entre ellos para poder funcionar. Paralelamente a Wi-Fi, paralelamente a WiMAX, paralelamente a Bluetooth. Ninguno pueden trabajar en conjunto. Todos trabajan contra el mismo protocolo con antenas distintas. Bien. En general, una LAN inalámbrica requiere los siguientes dispositivos. Un punto de acceso inalámbrico, mejor conocido como Access Point, que es un aparato, un dispositivo de red que conecta las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la infraestructura de red basada en cobre existente. Es decir, el Access Point, lo que pasa es que ustedes han visto son los router inalámbricos de la casa. En la casa se conecta por el cable al router, y del router hay unas antenas que permiten establecer la señal inalámbrica hacia los dispositivos. Entonces, de esa manera es que se puede existir la comunicación allí. Bien, el punto de acceso es necesario para que los dispositivos se conecten a él. Si no se conectan a él, no va a funcionar la comunicación inalámbrica. Hay una serie de estándares de redes inalámbricas. Al comprar equipos inalámbricos, asegúrese de que tenga la compatibilidad e interoperabilidad entre los mismos. Es decir, si es un aparato que funciona con Wi-Fi, debe tener un host que trabaje con Wi-Fi. Si vas a tener uno con WiMAX, debes tener un host que trabaje con WiMAX. Igual con Bluetooth. ¿Ok? Los administradores de red deben desarrollar y aplicar políticas y procesos de seguridad estrictos para proteger las redes inalámbricas del acceso no autorizado y los daños que le pueden ocasionar a otros. ¿Ok? Muy bien, señores. Culminamos el capítulo de hoy. Dígame si hay alguna pregunta, por favor. No, por el momento no, todo bien. Chévere. Ya saben todo lo que me deben el día de hoy. Hasta donde yo sepa, yo les mandé a ustedes la asignación. Lo último que mandé fue la asignación 4, 5, 6, 7. Ya me deben el examen 1, 2, 3, el laboratorio 4, el laboratorio 3 y los que me deben todavía la asignación 1, 2, 3. El día de hoy, obviamente, como no he explicado más, no les voy a mandar más. Y creo que ya con 4, el laboratorio 4 y la asignación del capítulo 4, 5, 6, 7 es bastante con esta parte. Bien, pero si entiendan que la próxima clase voy a explicar conversiones de binario a decimal, de decimal a binario, de binario a hexadecimal, a hexadecimal a binario, y de decimal a binario y de binario a decimal. ¿Ok? De decimal a binario y de binario a hexadecimal. Y también al revés. De hexadecimal a binario y de binario a hexadecimal. De esa manera es que vamos a hacerlo. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase vamos a sacar cálculos, los primeros cálculos que son los del capítulo 5. Ya saben todo lo que me deben, no les voy a colocar en este momento más tarea, pero el martes sí les coloco tarea. Por favor, adelante todo lo que he dado hasta el momento para que se ponga al día. Es importante. ¿Ok? Bueno, no sé, si no tienen ninguna pregunta, no tienen ninguna duda. No, sin preguntas hasta el momento. Ok. Bien. Bueno, los que no tienen micrófono tienen chat. El chat está abierto. Bien. Si no hay preguntas, perfecto, señores. Terminamos la clase por hoy. Nos vemos el día martes. Ya saben todo lo que me deben. Por favor, pónganse en eso. Les recuerdo nuevamente que el laboratorio 4 lo pueden apoyarse en un video que yo les compartí el día. Yo les mandé un correo electrónico el día 6 de mayo. Aquí lo tengo. 6 de mayo. Lo, ya va. 6 de mayo a las 7:22 de la mañana. Les envié el video de manera tal que se pueden apoyar en él. Pero les sugiero, aparte de eso, que hagan esto, obviamente en conjunto con las instrucciones que le dan en el laboratorio 4.
Y luego pasan del modo físico al modo lógico. Y como el modo lógico va a estar desorganizado, tienen que organizarlo y que tenga sentido con respecto a la topología física. De resto, estamos listos por el día de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos el día martes y bueno, éxito. Bendiciones. Que estén bien. Buenas noches, profesor. Hasta luego.